Estaba a solo 3 días de cumplir mi aniversario número 26 en H. Heartland de Steel Processing, cuando Amanda Foster me llamó a la sala de conferencias, e intentó convertirme en un simple archivista. Mi nombre es Harold Bryan, pero todos me llaman Al, y tengo 51 años. Comencé en H. Heartland como operador de hornos cuando tenía 25 años, en una época en la que la planta aún funcionaba en 3 turnos, y los altos hornos nunca se enfriaban. En ese entonces, los medidores de temperatura eran analógicos, con agujas reales, que te decían todo lo que necesitabas saber, si es que sabías cómo leerlas. Fui ascendiendo paso a paso, a través de cada departamento que tenían. Aprendí los procesos de tratamiento térmico, no en libros de texto, sino al estar de pie junto a hornos de 2000 grados, durante 26 años. Para cuando Amanda convocó a esa reunión, yo era el ingeniero senior de la planta. De hecho, American Automotive Components tenía mi número directo, para cuando sus envíos de acero necesitaban cumplir con especificaciones de carbono muy precisas. Eso fue precisamente lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan predecible. La temperatura en esa sala de conferencias de vidrio se sentía incómoda, desde el momento en que entré. Amanda ya estaba sentada, con un documento impreso frente a ella, y una expresión en el rostro que probablemente había practicado para sus presentaciones de maestría. Mostraba una preocupación profesional impostada, similar a cuando ves un medidor de presión subir a la zona roja. Junto a ella estaba Ellen Calvel, del Departamento de Recursos Humanos. Tenía 45 años, llevaba 8 meses en la empresa, y venía de una firma consultora especializada en optimización de personal. Ella había estado hablando de transformación digital desde su primera semana. Yo sabía muy bien lo que eso significaba. Significaba que los hornos se manejarían solos, según sus hojas de cálculo. Queremos discutir la reestructuración de tu puesto, dijo Amanda. Deslizó el papel a través de la mesa. El título de mi cargo estaba resaltado en amarillo. Debajo de él, había una lista de responsabilidades que no tenían nada que ver con lo que yo realmente hacía: documentación de procesos, análisis de flujo de trabajo, integración de sistemas digitales y supervisión administrativa. Ni una sola palabra sobre las llamadas que recibía a medianoche, cuando el perfil térmico del horno 3 se volvía inestable. Tampoco había nada sobre Dale Armstrong, de American Automotive, quien me había estado llamando directamente durante 15 años. Él sabía que, cuando un lote de tratamiento térmico no cumple con las especificaciones, con $800.000 en acero automotriz en riesgo, no hay tiempo para hacer filas en la atención al cliente. Necesitamos que operes dentro de estos parámetros de ahora en adelante, dijo Amanda. Tenía la calma ensayada de alguien que ya había dado este discurso antes. Esto crea una responsabilidad más clara, y se alinea con nuestras iniciativas digitales. Miré el papel. Miré a Ellen, que estaba concentrada en su tableta. Luego miré a Amanda, quien me observaba como si fuera una lectura de temperatura que no podía interpretar del todo. Entendido, dije. Lo seguiré al pie de la letra. Mientras caminaba de regreso a mi estación de trabajo, hice números en mi cabeza. A la hipoteca le quedaban 4 años. Linda estaba desarrollando su despacho de contabilidad, pero aún no era un ingreso constante. Nuestro hijo Paul estaba desplegado en el extranjero con el cuerpo de ingenieros del ejército. Nosotros estábamos cubriendo los pagos de su préstamo estudiantil mientras él estaba en servicio. Nuestra hija Sara estaba planeando su boda para la próxima primavera. Ellos contaban con mi salario, y Amanda lo sabía. Por eso se veía tan cómoda en esa silla. Pero esto es lo que Amanda no entendía sobre 26 años de experiencia térmica: el conocimiento no desaparece simplemente cuando escribes una nueva descripción de puesto. Simplemente se traslada, y yo tenía varias opciones sobre a dónde llevarlo. Esa tarde, Dale envió su mensaje habitual: el contenido de carbono del lote del horno 2 estaba saliendo alto. Me preguntó si podía guiar a su equipo a través de la secuencia de enfriamiento, para volver a poner la especificación en tolerancia. Durante 15 años, lo habría tenido al teléfono en menos de 2 minutos. Yo conocía ese horno de la misma manera que un relojero conoce un mecanismo que ha ajustado 1000 veces. No por un manual, sino por puro instinto. Sabía que sonda de temperatura marcaba 15 grados por debajo, debido al desfase térmico de la instalación refractaria de 2018.
Conocía la velocidad exacta de enfriamiento para ajustar el contenido de carbono, sin agrietar el acero. Los ingenieros de Dale no sabían nada de eso, y tampoco nadie más en Heartland. Abrí la descripción del puesto que Amanda me había dado, la leí una vez más, y le escribí de vuelta a Dale: por favor, dirige las solicitudes de soporte técnico a nuestro equipo de soluciones al cliente. Mi función actual se limita a la documentación de procesos y la supervisión administrativa. Ellos te brindarán el apoyo que necesitas. Presioné enviar y esperé. El silencio duró 18 minutos. Entonces, mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Gloria Martínez, vicepresidenta de operaciones. Al, acabo de recibir un mensaje de Dale Armstrong. ¿Qué está pasando? Estoy operando dentro del alcance que proporcionó el Departamento de Recursos Humanos. Si deseas que asuma responsabilidades de soporte técnico, necesitaría que eso se refleje por escrito. Vamos, Al. Todos estamos trabajando para los mismos objetivos. Con gusto apoyo esos objetivos. Actualicen la descripción de mi puesto, y ayudaré. Ella colgó. Amanda llamó 6 minutos después. La confianza que tenía en la sala de conferencias ya se estaba enfriando. Al, American Automotive es nuestra cuenta más grande. Necesitamos algo de flexibilidad aquí. Lo entiendo. Añade el soporte técnico en vivo a mi alcance escrito, y seré flexible. No necesitamos revisar ninguna documentación. Solo usa tu buen juicio. Mi juicio me dice que siga los parámetros escritos que me proporcionaste esta mañana. Ella también colgó. Para las 6 de la tarde, tenía 14 llamadas perdidas. Cada una de ellas era alguna versión del mismo mensaje: arregla esto. Ninguno de ellos estaba dispuesto a poner por escrito lo que habían estado esperando cómodamente durante años, sin ninguna documentación. Es decir, que mi trabajo real, el trabajo que Heartland realmente necesitaba que se hiciera, no se parecía en nada a lo que aparecía en ese papel resaltado. Lo que ninguno de ellos sabía era que me había pasado la tarde siendo muy productivo. Estaba escribiendo la documentación de procesos, exactamente lo que exigía la descripción de mi puesto. Una documentación detallada, exhaustiva y técnicamente precisa de cada protocolo de tratamiento térmico, cada secuencia de calibración de hornos, y cada curva de enfriamiento para las especificaciones de acero de American Automotive. Eran documentos hermosos, pero completamente inútiles para cualquiera que nunca se hubiera parado junto a esos hornos, ni hubiera aprendido a leer los patrones térmicos como si fueran un idioma. También hice una llamada telefónica que no estaba en ninguna descripción de puesto. Llamé al celular de Dale, no a la línea principal de American Automotive. Dale, no quiero entrar en detalles, pero las cosas están cambiando por aquí. Si surge algo y los canales normales no funcionan, llámame a mí directamente. No a Heartland, a mí. Se quedó en silencio por un segundo. ¿Estás bien, Al? Asegurando el terreno. Eso es todo. Entendido. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con Linda y expuse todo. Las facturas a un lado, mis notas al otro. El pago de la hipoteca era de $1,647. La cobertura del préstamo de Paul que estábamos manejando era de $485 al mes. Los gastos de la boda de Sara a los que nos habíamos comprometido eran $12,000. Mi aportación al plan de retiro 401k no podía tocarla. Linda escuchó sin interrumpir, lo cual es una de las cosas de ella que nunca he dado por sentadas, después de 28 años de matrimonio. ¿Crees que están planeando despedirte?, preguntó. Están armando un caso. O al menos eso creen. ¿Y cómo se ve tu caso? Toqué la carpeta junto a mi taza de café. Cada correo electrónico, cada registro de llamadas, la descripción original del puesto de cuando fui ascendido, frente a la nueva que me entregó Amanda. La brecha entre esos dos documentos era donde vivían 26 años de trabajo real. Si me despiden, tienen que pagar indemnización. Además, tengo documentación que muestra exactamente lo que yo hacía, frente a lo que ellos afirmaban que era mi función. Linda se quedó en silencio un minuto. ¿Y si no te despiden? Entonces sigo cumpliendo con la descripción del puesto que me dieron. Exactamente.
Me miró de la misma forma en que lo ha hecho desde que ambos teníamos 20 años. Como si ya supiera lo que he decidido, y solo estuviera esperando a que termine de decirlo en voz alta. Lo resolveremos de un modo u otro, Al. Siempre lo hacemos. 28 años juntos, y ella todavía lo decía completamente en serio. La presión en H. Heartland se intensificó rápidamente después de eso. Para el miércoles, me habían retirado silenciosamente de 2 reuniones de producción que yo había estado dirigiendo durante 8 años. Mi acceso al sistema de monitoreo de hornos en tiempo real fue suspendido. Revisión de seguridad de rutina, según la orden de soporte técnico. Aparentemente, Amanda había decidido que, si yo no iba a cooperar, ella aceleraría cualquier plazo que ya tuviera en mente. Con lo que ella no contaba era con que ninguno de esos movimientos cambiaba nada de lo que yo sabía. Puedes revocar un acceso al sistema, pero no puedes revocar 26 años de entender cómo se comporta el acero bajo estrés térmico. El jueves por la mañana, Amanda vino directamente a mi estación de trabajo. Esta vez no hubo sala de conferencias, ni Ellen como respaldo. Se paró al borde de mi escritorio, como si no estuviera segura de si debía sentarse. Al, voy a ser directa contigo. Te lo agradecería. Estamos pasando por una transición estratégica. Algunos roles van a evolucionar. Creo que todavía hay un lugar para ti aquí, pero requiere cierta adaptación. Guardé el documento en el que estaba trabajando, documentación de procesos, exactamente según mi descripción de puesto, y la miré. Amanda, estoy siendo completamente adaptable. Estoy haciendo precisamente lo que tú y Ellen resumieron el lunes. Si quieres un resultado diferente, la solución está justo ahí. Señalé la descripción de puesto impresa, que estaba pegada con cinta a mi monitor. Actualicen ese documento. Su mandíbula se tensó ligeramente. No creo que entiendas la posición en la que te estás poniendo. Creo que la entiendo claramente. Ella se fue sin decir una palabra más. Esa tarde, recibí una llamada que no esperaba. No era de Dale, ni de Gloria Martínez, sino de un código de área 412. Pittsburgh. La voz pertenecía a un hombre de 69 años, y aún tenía la misma franqueza que cuando empecé en H. Heartland. Era Walter Harwell, el hombre que había construido H. Heartland, desde un proveedor regional de acero, hasta convertirlo en lo que era antes de venderlo al grupo de inversión que finalmente instaló a Amanda Foster como directora ejecutiva. Walter, qué bueno escuchar tu voz. Sáltate los saludos. He estado hablando con Dale Armstrong, y alguien me reenvió una cadena de correos que encontré muy preocupante. Dime qué está pasando allá. Le conté todo. La reunión, la descripción del puesto, la revocación de accesos, y la visita de Amanda a mi escritorio esa mañana. Walter escuchó sin interrumpir, un hábito que siempre le respeté. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, se lo vendí a la gente equivocada. Lo sé desde hace unos 18 meses. Lo siento, Al. No podrías haber predicho nada de esto. Pude haber hecho una mejor investigación previa. Eso es culpa mía. Hizo otra pausa. Quiero que sepas algo. Decidas lo que decidas hacer a continuación, sea cual sea la dirección que tomes, cuentas con mi apoyo. Y mi lista de contactos sigue siendo bastante amplia. Esa llamada duró 12 minutos. Cuando colgué, me quedé sentado en mi camioneta en el estacionamiento durante un rato, antes de conducir a casa. El fundador de la empresa me acababa de decir que yo tenía razón, y me entregó algo que ningún paquete de indemnización podría duplicar: credibilidad en una industria donde las relaciones lo son todo, y una puerta abierta a 40 años de sus contactos. El horno 2 colapsó gravemente el martes siguiente. No fue un ajuste menor, sino una falla térmica completa. El equipo de Dale había estado sorteando el problema de fondo durante 4 días. El tipo de solución temporal que parece funcionar, hasta que todo el sistema colapsa de golpe. Para cuando el horno 2 se enfrió por completo, el horno 1 había desarrollado lo que los ingenieros de Dale llamaban inestabilidad térmica, picos de temperatura aleatorios cada 70 a 90 minutos, sin un patrón constante. Yo sabía exactamente que era una falla en el revestimiento refractario que se había estado desarrollando durante meses, creando puntos calientes que descalibraban todo el perfil térmico.
Había notado los primeros indicadores en septiembre durante una inspección de rutina, y los había marcado en mis notas, aunque no en un informe oficial. Ese tipo de observación vivía en la capa no oficial de mi trabajo, la parte que no aparecía en el documento resaltado de Amanda. American Automotive tenía $1.200.000 en acero automotriz preparado para la entrega del viernes. Ford tenía plazos de envío estrictos, y ya era martes por la mañana. Dale llamó a mi celular a las 7:23 de la mañana. Al, no estoy llamando a Heartland, te estoy llamando a ti. ¿Qué tan grave es? Ambos hornos están apagados. Mis ingenieros han estado trabajando desde las 2 de la mañana y no avanzan nada. Tu equipo de soluciones al cliente me ha enviado de un lado a otro entre 6 personas diferentes, y nadie ha pisado nuestra planta de producción. Yo sabía lo que tenía que hacer, y sabía que lo que diría a continuación cambiaría la estructura de mi vida profesional para siempre. Había estado pensando en ello desde el lunes, y Linda y yo lo habíamos hablado 2 veces. Dale, no puedo ayudarte como empleado de H. Heartland. Eso no está en mi alcance actual. Pero voy a solicitar un permiso personal hoy mismo. A partir de mañana por la mañana, estaré disponible como contratista independiente de sistemas térmicos. Necesitarías un acuerdo directo, no a través de Heartland. ¿Cómo se vería eso? Estabilización de emergencia. Entro, identifico la causa raíz, restauro ambos hornos a las especificaciones requeridas, con un alcance limpio y un cronograma claro. Pensé en la hipoteca, en la boda de Sarah, y en 4 años más de ver a Amanda Foster tomar decisiones sobre procesos que nunca había monitoreado personalmente. $45.000 por la solución inmediata. Necesito 2 semanas, y documentaré soluciones permanentes para ambos sistemas por otros $15.000. Espérame en la línea, sostén eso. 20 minutos después, Dale devolvió la llamada. El departamento legal lo confirmó. La consultoría de emergencia queda fuera de nuestro acuerdo de servicio con H. Heartland. Envíame una plantilla de contrato esta noche. La tendrás para las 8 de la noche. Llamé a Linda de camino a casa. Contestó al segundo timbre. Y bien, dijo. Pediré mi permiso personal mañana. Hubo un instante de silencio. Haré la cena. Presenté mi solicitud de permiso personal a las 8:45 de la mañana del día siguiente. 35 minutos después, Amanda llamó. Al, vemos que has solicitado un permiso. Dada la situación actual con American Automotive, el momento es. Es un permiso personal. Tengo 21 días acumulados. La política del Departamento de Recursos Humanos me permite usarlos con 24 horas de aviso por motivos personales. Entiendo la política. Te pido que me ayudes a reconsiderar el momento. Agradezco eso, pero la solicitud de permiso se mantiene. Ella cambió de estrategia. También estamos escuchando por parte de American Automotive que podrían estar contratando a un consultor externo para soporte de emergencia. Quiero ser clara, H. Heartland tiene una relación de servicio exclusiva con American Automotive. Cualquier consultoría externa que entre en conflicto con ese acuerdo crearía una responsabilidad legal. Yo había estado esperando esto. Revisa la sección 7 del acuerdo de servicio entre H. Heartland y American Automotive. Heartland cubre el procesamiento térmico estándar, el mantenimiento programado y el soporte técnico de rutina. La consultoría de emergencia para sistemas térmicos queda fuera de ese alcance. El equipo legal de Dale lo revisó ayer. Silencio. Te sugiero que le pidas a tu propio equipo legal que lo revise antes de hacer cualquier reclamo. Que tengas una buena mañana. Conduje hasta las instalaciones de American Automotive y me encontré con Dale en la entrada principal. Se veía como un hombre que no había dormido desde el sábado. Nos dimos la mano y caminamos por la planta sin hablar mucho. Así era como siempre funcionaban las cosas con Dale, él no necesitaba explicaciones, y yo tampoco. La planta de producción estaba más silenciosa de lo que debería. A las 9 de la mañana, unos pocos técnicos estaban de pie cerca del horno 1 mirando tabletas, ejecutando diagnósticos que no iban a encontrar lo que yo ya sabía que estaba allí. El horno 2 estaba completamente frío. Explícame lo que tu equipo ha revisado, le dije. Dale me entregó un impreso.
Habían revisado la lista estándar, sensores de temperatura, reguladores de presión, calibración del flujo de gas en el sistema de calefacción. Todo dentro de la tolerancia, lo que significaba que estaban mirando los síntomas en lugar de las causas. Inspeccioné el horno 2 primero, me paré frente al panel de control principal y simplemente escuché. Eso suena como algo que dirías para causar impresión, pero en realidad es así como funciona después de suficientes años. Los hornos tienen firmas térmicas, y cuando algo está mal, esa firma cambia, incluso si técnicamente todo está dentro de las especificaciones. Había una ligera irregularidad en el intervalo del ciclo de enfriamiento. No era mucho, tal vez unos 30 segundos de desvío. La mayoría de la gente no lo notaría, pero yo lo detecté en unos 6 minutos. El revestimiento refractario de tu cámara secundaria ha estado fallando. Ha estado funcionando un poco más caliente de lo normal durante meses. Por sí solo, el horno 2 podía compensarlo. Pero una vez que el horno 1 comenzó a consumir del mismo suministro de gas durante los ciclos pico, la variación térmica se empezó a acumular. ¿Ese es tu patrón de inestabilidad? Dale me miró fijamente. ¿Cuánto tiempo les habría tomado a mis ingenieros encontrar eso? Es difícil de decir. Las lecturas de diagnóstico apuntan a todas partes, excepto ahí. ¿Cómo sabías dónde buscar? Marqué un indicador temprano en mis notas allá por septiembre. Nunca llegó a un informe formal. No me extendí en el porqué. Ambos lo entendíamos. Reemplazamos las secciones refractarias esa misma tarde. Los materiales estaban en el inventario de mantenimiento de American Automotive. Yo les había recomendado almacenar ese componente específico 3 años antes, tras ver el mismo patrón de falla en otra instalación. Para las 5 de la tarde, el horno 2 volvía a estar según las especificaciones. Y para el final del día jueves, la inestabilidad térmica en el horno 1 había desaparecido por completo. Dale se paró a mi lado, viendo funcionar ambos hornos, y no dijo nada durante casi un minuto. La entrega del viernes vuelve a estar a tiempo, dijo finalmente. Ford recibirá su acero. Asintió lentamente. ¿Qué habría pasado si todavía estuvieras sentado en esa oficina escribiendo documentación de procesos? No respondía eso. Ambos lo sabíamos. Amanda llamó el jueves por la mañana, mientras yo estaba terminando la documentación en American Automotive. Harold, entendemos que has estado en las instalaciones de American Automotive como contratista externo. Eso nos coloca en una posición complicada. Dejó de usar mi apodo, una señal que ya había notado antes en gerentes que estaban perdiendo el control. Creo que te refieres a Al. Estoy de permiso personal, Amanda. Lo que haga en mi permiso personal es asunto mío, siempre que no viole una cláusula de no competencia válida, ni entre en conflicto con un contrato de Heartland. Tu equipo legal ha tenido ya 48 horas para revisar el acuerdo con American Automotive. Supongo que confirmaron lo que encontró el equipo de Dale. Un silencio más largo esta vez. Nos gustaría discutir tu regreso. No voy a regresar como empleado. Entonces, ¿qué estás proponiendo? No estoy proponiendo nada. Si Heartland quiere discutir un acuerdo de consultoría, pongan algo por escrito y envíenmelo. Yo lo revisaré. Ella envió un borrador a la mañana siguiente. Era bajo, un estipendio anual de $65,000. Un alcance vago, y una cláusula de confidencialidad de 4 párrafos. Se lo reenvié a Walter Harwell con una sola línea, pensé que querrías ver esto. Walter llamó a Dale esa tarde. Yo no estuve en la llamada, pero Dale me lo contó después, casi palabra por palabra. Walter le había dicho, Dale, quiero preguntarte algo directamente. Si Heartland no encuentra una manera de poner a Al Brennan disponible para soporte térmico en tu cuenta, ¿qué significa eso para tu relación con ellos? Dale le había dicho, sinceramente, Walter, Al es la razón por la que nos mantuvimos a través de 2 cambios de propiedad y 3 reestructuraciones gerenciales. Tendríamos que evaluar seriamente nuestras opciones. Walter le había dicho, te agradecería que le compartieras eso a Amanda Foster. Y Dale lo hizo. La oferta revisada llegó 3 días después, $60,000 por completar el trabajo inmediato de documentación, $135,000 de estipendio anual para consultoría continua, capacidad de respuesta ante emergencias, revisiones trimestrales del sistema,
y una cláusula que le pedía a Walter que sugiriera de manera discreta un derecho de preferencia sobre el 5% de participación si H. Heartland se ponía a la venta dentro de un plazo de 3 años. Amanda se había opuesto a la parte de la participación accionaria durante 48 horas. Sin embargo, el equipo de compras de Dale envió a Heartland una notificación formal de que estaban evaluando proveedores alternativos para sus próximas fases de expansión. Amanda firmó la cláusula de participación esa misma tarde. El valor total del primer año fue de $180,000, más de lo que había ganado en cualquier año como empleado de Heartland. Me senté en la camioneta, en el estacionamiento de American Automotive, y llamé a Linda. Está hecho, dije. Todo está resuelto. Todo. $180,000 el primer año, y seré dueño de una parte de la empresa si la venden. Se quedó en silencio el tiempo suficiente como para que revisara si la llamada no se había cortado. Linda, sigo aquí. Su voz era firme, ven a casa. Estoy preparando el chili que te gusta. Me quedé allí sentado un minuto más después de colgar, mirando la instalación de American Automotive a través del parabrisas. 200 personas trabajando allí dentro, los hornos funcionando a tiempo, y Ford recibiendo su acero según lo programado. A fin de cuentas, siempre se trataba de eso. No de la reestructuración corporativa, ni de las descripciones de puestos, ni de las iniciativas digitales de Amanda Foster. Solo se trataba del trabajo bien hecho, realizado por alguien que sabía cómo hacerlo. Encendí la camioneta y me dirigí a casa. 2 semanas después de firmar el acuerdo de consultoría con H. Heartland, Linda y yo nos sentamos frente a Janet Torres, nuestra asesora financiera, en su oficina del centro. Janet expuso los números sobre la mesa de la forma en que siempre lo hace, sin complicaciones, sin discursos de venta, solo puras matemáticas. Con los ingresos de consultoría sumados a sus aportaciones de jubilación actuales, están considerando la jubilación a los 58 años en lugar de los 62, dijo. Posiblemente a los 56, si el contrato de consultoría con American Automotive se renueva a la misma tarifa. Linda estiró el brazo y puso su mano sobre mi brazo. Janet deslizó otra página. La otra cosa de la que vale la pena hablar es sobre los gastos de la boda de Sarah. Podrían cubrir el saldo pendiente, sin necesidad de tocar los ahorros para la jubilación. Le habíamos estado diciendo a Sarah durante 6 meses que tendría que hacer algo sencillo. Lo habíamos dicho sinceramente en ese momento, ya que los números simplemente no permitían algo diferente. Esa noche, llamé a Sarah a su apartamento. Papá, ¿todo está bien? Mejor que bien. Tu mamá y yo queremos hablar sobre la situación de tu boda. Ya tengo un plan, yo resolveré el presupuesto. Quizás no tengas que hacerlo. Las cosas cambiaron un poco. Hubo un silencio. ¿Qué tanto cambiaron las cosas? Lo suficiente como para que planear tu boda ya no sea algo por lo que tengas que preocuparte. Se quedó en silencio el tiempo suficiente como para hacerme pensar que estaba llorando. Pero no era así, Sarah no llora fácilmente, un rasgo que heredó de Linda. Papá, ¿hablas en serio? Hablo muy en serio. ¿Qué pasó? Es una larga historia. La versión corta es que dejé de hacer 2 trabajos por el precio de uno. Ella se rió, con una risa genuina, de esas que tiene desde que tenía 12 años. Ya era hora, dijo. Cuando colgué, Linda estaba de pie en el marco de la puerta de la cocina. No dijo nada, porque no hacía falta. Owen Fletcher me llamó a la semana siguiente. Habíamos trabajado juntos en H. Heartland durante 8 años, pertenecía a mi misma generación, y compartía la misma experiencia de ver cómo las empresas deciden gradualmente que lo que construiste no vale lo que cuesta mantenerte. Amanda le había hecho exactamente eso 6 semanas después de que se resolvió mi situación. Escuché lo que pasó contigo, dijo Owen. ¿Estás haciendo lo que creo que estás haciendo? ¿Iniciar una firma de consultoría? ¿Buscas un socio que conozca la ingeniería de procesos de la forma en que tú la conoces? Carol me ha estado diciendo que haga algo como esto desde hace 4 años. Owen tenía 49 años. Tenía los mismos antecedentes que yo, y la misma experiencia de ver a la gerencia decidir poco a poco que el conocimiento institucional era un gasto innecesario, en lugar de un activo. Hablamos durante 90 minutos en esa primera llamada.
Para cuando terminamos, Brennan Fletcher Technical Solutions ya existía en el papel. En un plazo de 45 días, la firma tenía 4 clientes, y Owen trajo 3 más para el final del tercer mes. No estábamos intentando construir una empresa con 50 empleados y una sede corporativa. Simplemente intentábamos hacer un buen trabajo para empresas que realmente entendían lo que estaban comprando. El trabajo era constante, y los clientes eran honestos y directos. Nadie nos entregaba descripciones de puesto resaltadas, ni nos decía que nos mantuviéramos dentro de nuestro alcance. Unos 14 meses después de haber dejado H. Heartland, Amanda Foster me llamó y me preguntó si aceptaría tomar un café con ella. Casi le dije que no, pero lo pensé mejor y decidí que no había ninguna razón para negarme. Se veía más mayor. La postura segura de aquella sala de conferencias seguía ahí, pero ahora parecía exigirle un esfuerzo mucho mayor que antes. Los rumores en la industria decían que H. Heartland había perdido otras 2 cuentas importantes, tras problemas mal gestionados en el procesamiento térmico. No podemos cubrir la vacante, dijo Amanda, rodeando su taza de café con ambas manos. Hemos publicado el puesto 4 veces. Los ingenieros jóvenes conocen la teoría, pero se bloquean cuando un horno falla de verdad. Y las personas con experiencia con las que hemos hablado piden más de lo que podemos ofrecer. Levanto la mirada, quiero entender qué hice mal. Le di una respuesta sincera, no solucionas una brecha de conocimiento reescribiendo la descripción de un puesto. La solucionas valorando la experiencia antes de la crisis, no después. La capa no oficial del trabajo de alguien, las llamadas a medianoche, las relaciones, el reconocimiento de patrones, suele ser lo más costoso de perder, y lo más difícil de reemplazar. Ella escuchó y tomó notas. Cuando llegó la cuenta, intentó tomarla. Yo me encargo, le dije. Mi tarifa estándar es de $250 la hora, y hemos estado hablando durante unos 40 minutos. Me miró, y luego se rió, con una risa sincera. Sacó una tarjeta de presentación, envíame una factura. Y lo hice. 4 meses después, llegó una nota de Walter Harwell. Eran 3 oraciones manuscritas. Escuché que vas a hablar en la cumbre de manufactura de los Grandes Lagos. Guárdame un asiento en la primera fila. Estoy orgulloso de ti. Y esa nota está colgada en la pared de mi oficina ahora, junto al primer contrato firmado del primer cliente de Brennan Fletcher. Esto es lo que quiero decirte directamente a ti. Si alguna parte de esta historia te suena familiar, probablemente has pasado décadas construyendo algo que no se muestra claramente en ningún organigrama, un conocimiento que vive en tus manos y en tus relaciones. Y en algún momento, alguien más joven decidió que lo que haces podía plasmarse en una descripción de puesto, y entregarse a alguien más barato. Estaban equivocados. La cuestión no es si tu experiencia tiene valor. La cuestión es si vas a dejar que alguien más siga fijando tu precio, o si vas a averiguar lo que el mercado realmente pagará cuando te necesiten, y no tengan a nadie más a quien recurrir. No eres un gasto innecesario. Eres la razón por la que los sistemas siguen funcionando. Actúa como tal.